Hola, les voy a contar la historia de mi prima Lucía. Ella es hija de una hermana de mi mamá, de mi tía Esther. Desde niñas fuimos muy cercanas. Somos de la misma edad. Nos tocó ir juntas a la escuela. Lucía siempre fue muy confiada y por ese motivo le sucedieron muchas cosas. De las cosas que recuerdo de cuando éramos niñas, que mi prima tenía un ahorro de lo que mi tía le daba para la escuela. Ella empezó a ahorrar. No comía bien a la hora del recreo por guardar dinero. Decía que quería comprar una bicicleta, que tenía muchas ganas de tener una, y en su casa no abundaba el dinero, así que ella se propuso a comprarse una, pero en su casa no sabía nada. Solo me dijo a mí, cuando ya tenía una cantidad considerable, ya casi le llegaba el precio de una bicicleta nueva que tenían en una juguetería de ahí del pueblo. Un día estábamos las dos en el patio de su casa y sacó su botecito con todos sus ahorros y empezamos a contarlo. Esto sin que nadie se diera cuenta, porque tenía miedo de que la regañaran por no comer bien en la escuela. En eso estábamos cuando llegó nuestra prima Paulina y alcanzó a mirar el dinero. Se le pusieron los ojos redondos y preguntó: ¿de quién es tanto dinero? A Lucía no le quedó de otra más que decirle que eran sus ahorros, pero que nadie estaba enterado, que por favor le guardara el secreto. Paulina ya era una joven de 19 años, mientras que nosotras apenas teníamos 12, pues nuestra prima le dijo: no te preocupes, no voy a decir nada. Entonces Lucía empezó a guardar su dinero en el botecito, pero Paulina le empezó a decir: Lucy, ¿y si me prestas tu dinero? Fíjate que mi papá lo revisó el doctor y nos falta dinero para comprar una medicina. Como ves, si me lo prestas y cuando te lo pague, no voy a dar el mismo dinero, te voy a dar más y así más pronto te compras tu bici. Ya ves que estoy trabajando. Yo con mi cabeza le decía a Lucía que no, pero ahí estuvo la otra, habla y habla, hasta una lágrima se le salió y terminó por convencer a Lucía. Y si era verdad que el papá de Paulina estaba enfermo, pero lo que no era verdad era que ese dinero lo quisiera para pagar medicamentos, pues los meses pasaron y Paulina no le regresaba el dinero. Yo le dije que le dijera a mi tía, pues con todo y miedo le contó lo que Paulina le hizo. Mi tía, después de regañar y darle unos jalones de cabello, fue a casa de Paulina y como era de esperarse, se negó. Dijo que era mentira de Lucía. ¿De dónde iba a sacar tanto dinero? Y hasta mi tío Esteban y mi tía Blanca salieron a defender a su hija sinvergüenza y ratera. Aunque yo sabía todo, también a mí me dijeron que estaba loca y que entre Lucía y yo nos pusimos de acuerdo para difamar a su hija, que como estábamos muertas de hambre, queríamos sacar provecho de su hija. Pues todo terminó en pleito. Entre mis tíos y hasta mis padres salieron embarrados, porque yo fui el testigo de Lucía. Se dejaron de hablar, pues esa fue una de tantas historias que le pasaron a Lucía por confiar en la gente de mal corazón. Después se puso a trabajar con una señora del pueblo. Le dijo que le ayudara con un trabajo y cuando terminara de hacer todo, le pagaría. Pues al terminar el trabajo, no le pagó ni un peso. La trajo a vuelta y vuelta hasta que Lucía se enfadó y ya no le cobró nada. Pero ahora les cuento cuando conocimos a Marisela, una muchacha que junto con su familia llegó al pueblo. Lucía se hizo su amiga, aunque a mí no me caía nada bien. Me parecía una persona hipócrita doble cara, pero mi prima
no veía eso, y cada vez que yo tocaba el tema de esa muchacha, no me caía nada bien. Lucía me contestaba con una sonrisa: no seas celosa, también tengo derecho a tener otras amigas, no nada más primas. Y se reía divertida. Pues así pasó el tiempo. Un día, Marisela fue a despedirse, que se iba a trabajar con una de sus tías que vivía en otro estado. A mí me dio alegría que se fuera lejos, con su cara de buena persona. Pero no era solo una cara, tenía otra muy escondida para mi prima, porque yo sí la miré. Esa otra cara, con envidia, su mirada llena de coraje cuando veía a mi prima. Lucía siempre fue bonita y muy agradable, simpática y buena persona. Creo que eso era lo que le envidiaba a Marisela, el brillo de Lucy, pues se fue y Lucía conoció al hombre con el que se casó. Vivían muy bien, pero después de la llegada de Marisela, porque después de muchos años de que se había ido del pueblo, no había vuelto. Según se casó, pero se divorció y nunca tuvo hijos. Armando y Lucía ya tenían hijos grandes, pues su vida dio un giro, no por él ni por Lucía, sino por la llegada inesperada de Marisela, la amiga del pasado, que empezó a rondarlos como si nunca se hubiera ido. Según ella, solo pasaba a saludar, que porque se alegraba de ver que a Lucía le iba bien, pero la verdad era otra. Primero fue una llamada, luego un café, luego las visitas cada semana. Armando y Lucía empezaron a convivir con Marisela, pero a Lucía no le empezó a gustar que Marisela coqueteara descaradamente con Armando. Se sentaba cerca, le ponía la mano en el brazo, se reía de cualquier tontería que él dijera. Lucía me contó todo. Me dijo que ya no sabía cómo quitársela de encima, que yo tuve razón, que Marisela no era lo que todo el tiempo le hizo creer. De pronto, Armando se empezó a salir solo y regresaba por la madrugada. Lucía le reclamaba, pero él ignoraba y peleaban mucho, hasta que un día Armando ya no volvió a casa, así sin más. Solo dejó una nota mal escrita diciendo que necesitaba tiempo para pensar, como si solo tuvieran unos meses de casados, y el jovencito tuviera que pensar en matrimonio de años. A los 3 días ya estaba viviendo con Marisela, y lo peor, Lucía se enteró por Facebook. Ahí estaban las fotos, los comentarios, los te amo públicos, un descaro total. Lucía lloró, pataleó, se deprimió, hasta que doña Silvia, una vecina chismosa, de esas que están enteradas de todo, como si tuvieran ojos por todos lados, pues ella le trajo un chisme. Según la misma Marisela, le contó a una de sus primas y ella le contó a doña Silvia que Marisela le había hecho brujería a Armando desde antes de que se separaran, que le enterró una foto con su nombre, amarrado con hilos negros y rojos, en un panteón, que le daba té de menstruación y que hasta le metía cosas en los calzones para tenerlo agarrado. Lucía no sabía si creer o no, pero la misma vecina le llevó una bolsita que encontró tirada entre las plantas del patio de su casa. Tenía una foto de Lucía, con la cara rayada, cabellos enredados y un listón con tierra que apestaba a muerto. Se veían restos de hueso. No era broma, ni un simple chisme. La rabia se convirtió en coraje, pero también
estaba pasando cosas raras con su hijo mayor, que Lucía no tomaba en cuenta, como esas salidas, según hacer tarea, otras veces a reuniones en la universidad, cuando siempre que tenían tareas en equipo, los compañeros iban a su casa, porque según ellos, les gustaba viajar de la ciudad al pueblo, y también mi prima les preparaba una rica comida. Pero de unas semanas atrás, Fabio le decía que tenía que salir hasta la ciudad, aunque no tuviera clases. Pero mi prima estaba tan ocupada en el asunto de su esposo y de Marisela, que no tomó en cuenta esas salidas de su hijo. En esos días, Lucía buscó una señora de por allá del mercado viejo, una de esas que no tienen letrero, pero que todos saben que trabaja fuerte. La señora le dijo: a ti no solo te lo quitaron, quieren verte acabada. No va a parar aquí. Esa mujer no está satisfecha. Ahora va por lo más sagrado que tienes. Y tenía razón. Lucía ahí se dio cuenta de que Marisela estaba ya de muy amiguita de su hijo mayor, que estaba en la universidad. Lo invitaba a comer, le mandaba mensajes. Así le dijo la señora cuando le leyó el tarot. Lo quería enredar también. No quería que Lucía fuera feliz. Siempre la envidió y le estaba dando donde más le dolía. No le bastó con quitarle a su esposo, también le estaba haciendo brujería a Fabio para llevárselo con ella, pero no como hijastro, también como su pareja, y eso no le iba a permitir. Ya era demasiada su maldad. Entonces Lucía no esperó más. Le pidió a la señora que le regresara todo con tierra de panteón, que lo que esa mujer le había hecho a su familia lo viviera ella en carne propia. La señora preparó un trabajo con un copal, carbón, huevo y huesos molidos. Hizo un entierro negro en el mismo panteón donde Marisela había enterrado su foto. Y ahí, con el alma dolida y la fe firme, Lucía le regresó toda la maldad. A los 15 días, Armando volvió a casa llorando, enfermo, con los ojos perdidos, diciendo que no sabía por qué se había ido, que tenía pesadillas y veía sombras que no lo dejaban salir de la casa de Marisela. Y a las 3 semanas, Marisela tuvo un ataque nervioso. Se quedó balbuceando incoherencias en plena calle. Decía que veía la muerte detrás de ella, que la perseguía, que no la dejaba dormir. Desde entonces, nadie más volvió a hablar de Marisela, ni en redes ni en la colonia. Desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra. Fabio volvió a ser el mismo muchacho, estudioso y hogareño. Lucía volvió a levantar su hogar, pero nunca más permitió que una amiguita se le acercara tanto. Y cada vez que alguien le preguntaba por qué siempre traía una bolsita con ruda, sal negra y un espejito envuelto en tela roja, ella solo respondía: porque el mal se regresa. Y yo aprendí a defenderme.